Este video lo hago a falta de que el día de hoy no invité a nadie al episodio de podcast. Estaba algo cansado, fue una semana algo extenuante, ya que tuvimos ahí unas sesiones informativas en la supervisión escolar y fue algo cansado. Entonces decidí cambiar la fecha para el próximo fin de semana y espero poder contar con la invitación, que acuda a la invitación el maestro Margarito Acosta Ávila, maestro muy interesante conocer. Creo actualmente es jefe de sector, en su momento fue mi director y es una persona que realizaba cursos para aprobar carrera magisterial y promoción en la función por incentivos. Será importante tenerlo aquí, ¿verdad? Vamos dando el inicio a la información. La licencia económica, compañeros, nace desde las condiciones generales de 1946. Este es un documento viejo y que para nosotros los federalizados aplica. Esto no se aplica para los compañeros del subsistema estatal. Estas condiciones generales firmadas a nivel nacional son para el subsistema federalizado. Los compañeros del subsistema estatal tienen sus propias condiciones generales de trabajo en el estado de Jalisco, y así los tendrán los de Zacatecas, así lo tendrán los de Nayarit, y es por eso que ellos tienen algunas condiciones distintas que las nuestras, porque se debe entender que su patrón directo es el estado de Jalisco, o el estado de Nayarit, o el estado donde se encuentren, y nosotros no, es la federación, pero no dejamos de depender también del estado, ¿verdad? Entonces, por eso también que la ley para los servidores públicos del estado de Jalisco y sus municipios también aplica para nosotros. Eso es importante porque somos federalizados, no somos federales. En el caso de los compañeros que trabajan en CECATIS, ellos sí son federales. Ellos tienen que pedir sus licencias económicas a nivel nacional, en la dirección general a nivel nacional que está instaurada para ellos.Nosotros no, somos codependientes del Estado. Más sin embargo, tenemos nuestras propias condiciones generales, que son estas que tienes aquí en pantalla. La última vez que se revisaron fue allá por el año 2001. Creo que ya le hace falta una desempolvadita a este reglamento, porque hay cosas que ya no existen, como lo es el escalafón, por ejemplo, o medianamente existe, que son los elementos multifactoriales que actualmente se aplican en los diversos procesos de selección. Lo malo es que pues es un hipartito, no hay una parte sindical que esté vigilando esa cuestión, y ahí se pasan cosas que, bueno, todos lo sabemos. Bien, en el artículo, y lo tienen ustedes aquí en pantalla, este documento de las condiciones generales de trabajo, que nos vamos a enfocar solamente a la licencia económica, en el artículo 52, en su fracción tercera, se menciona lo siguiente. Ojo con lo que te voy a leer. Se tiene derecho a ausentarse a sus labores con goce de sueldo por cualquier otro motivo hasta por 3 días en 3 ocasiones distintas, separadas cuando menos por un mes, dentro de cada año. ¿Qué es esto? Tienes derecho a 3 días en 3 ocasiones distintas. Vamos hablando de solicitudes de licencia que le vas a entregar al director. Una solicitud de licencia te da derecho a 1 hasta 3 días de licencia económica. Si tú le pides al director un día de licencia económica, de ninguna manera te podrá guardar 2. Simplemente te gastaste la solicitud de licencia, una de las 3. Y cada una tiene derecho a 3 días, en total son 9. Pero si te tomas 1, te tomas 2, no se guardan esos días que se quedan de más allí. Por eso es que hay directores que te especifican y te dicen, profe, agarre sus 3 días. Y a veces hasta nos ponemos tercos, no, yo quiero nomás 1. Tomen sus 3 días, de verdad, porque se está gastando la solicitud. Los días no se pueden guardar. El directivo que guarde los días está incurriendo en cuestiones administrativas que no son sancionables a la inmediatez. Puede llegar a auditoría, lo va a revisar y le va a hacer las observaciones y que corrija el mal actuar. Hasta ese momento se podrá considerar un apercibimiento, vamos a decirlo así, y que no es como tal, simplemente te dan consideraciones a modificar en las auditorías. Y ya el director tendrá que modificar su actuar en ese sentido, para que tampoco se asusten. No es algo que vaya a producir un cese, pero sí es una irregularidad administrativa, para que lo contemplen. Estas, si yo gozo, vamos a hablar del mes de febrero, estamos a 19 de febrero, si yo tomo mis 3 días económicos, 19, 20 y 21, ya no podré solicitar ya no podré extender otra solicitud de licencia hasta que pase un mes. No querrá decir que de febrero a marzo, sino hasta el 19 de marzo, ¿sí? O mejor dicho, 19, 20, 21, hasta el 21 de marzo podré volver a solicitar una licencia nueva, ¿sí? Tendrá que estar separada de un mes, 30 días.
Estas licencias podrán ser concebidas por los jefes de las respectivas dependencias, en el caso tuyo, tu director, si eres ATP de zona, tu supervisor, si eres ATP de sector, tu jefe de sector, bajo su responsabilidad, dando el aviso correspondiente al departamento de personal de la misma secretaría. Y hasta aquí, compañeras, compañeros, es lo que se regula a nivel nacional, ¿sí? A nivel nacional es lo que existe. Ojo con esto, y me pregunta maestro Oscar una pregunta muy interesante. ¿Es cierto que los consejos técnicos no pueden ser dados como día económico? Ojo con esto. Ningún día de labor puede bloquear o puede obstaculizar un derecho como es el disfrute de la licencia económica. Tan así que las licencias médicas tampoco. Determinará el director si es conveniente y si se puede, en la flexibilidad que pueda existir, otorgarle ese día por alguna necesidad. Debemos ser humanos, compañeras, compañeros. Si ve un compañero que su padre está por fallecer, o su madre, o sus hijos, o cualquier situación emergente, debemos tener esa flexibilidad. ¿Es importante que esté el compañero en el consejo técnico? Sí. Se va a ir de vacaciones, mi estimado, dame chance. ¿Qué te parece? Te cambio este viernes por lunes, martes y miércoles. Hay que negociar, a eso se refiere uno cuando hay que negociar. ¿Sabes que me cayó en el ojo? Entonces hay que negociar, pero no es limitante el consejo técnico para otorgar una licencia económica, Eso es importantísimo conocerlo. Y si mi compañero tiene una necesidad de esas fuertes, pues ahí está, no hay ningún problema. Finalmente, si es una cuestión de gravedad, el compañero va a faltar. Va a faltar porque a veces está primero, no a veces, está primero la familia que cualquier cosa. Entonces demos las oportunidades, ¿verdad? Entonces, y las facilidades. Bien, de aquí entonces a nivel federal ya tenemos esta disposición que abre el campo normativo o jurídico de la licencia económica. En el estado de Jalisco se creó un documento que se llama Criterios Normativos para el Otorgamiento de la Prestación Licencias Económicas con Goce de Sueldo. Este documento incluso tiene el logo de la Secretaría de Educación de allá del año del caldo, de allá por los años 2000, 2010, del 2000-2006, de aquel sexenio. Pero no por eso querrá decir que ya dejó de surtir efectos. Incluso es una de las cuestiones que he comentado. A estos criterios ya es necesario que se le dé una revisada y una rebuscada, porque también es una gran verdad que no podemos dejar de lado, que forma parte de un copito de poder que puede tener la parte directiva, sin generalizar y sin decir que todos los directivos lo hacen, porque se condicionan las licencias económicas, y eso también lo sabemos, y vamos a hablar de todos estos fenómenos que se dan. Al ser la autoridad de la escuela, según el reglamento de gobierno y funcionamiento de las escuelas, el director es el encargado de la parte administrativa, de personal y de material de la escuela. Al tener esa responsabilidad, a veces por revanchismos, a veces por no congeniar o por cuestiones diversas, el directivo se siente con la autoridad de negar la licencia económica. Y creo que a veces no se debe funcionar así. Se los comenta quien fue coordinador regional en la capital del estado de Jalisco. Algunas circunstancias específicas y especiales que se suscitaron en esos 6 años. Directivas en preescolar que por cuestiones de revancha, porque no le caía bien la compañera, no le otorgaba las licencias. No seamos así. Los derechos no se bloquean de esa manera. Habrá cuestiones y habrá formas y habrá momentos en los que es imposible otorgar la licencia económica y que según estos criterios se deben mencionar por escrito, y vamos a iniciar con este tema. La base legal, el artículo y la fracción que acabamos de leer de las condiciones generales de trabajo, aquí está. Allí se fundamentó la Secretaría de Educación Jalisco para poder elaborar estos criterios, ¿no? Dice mi compañera Alejandra Rodríguez, ¿aplica con personal de apoyo y solo para las personas que tiene base? Sí. En este caso, mi maestra Alejandra, personal de apoyo aplica este reglamento, aplican estos criterios, pero nuestros compañeros, lo dice específicamente las condiciones generales de trabajo, que aplica para el personal de base. Por lo tanto, mis compañeras y compañeros que tienen un interinato no podrán gozar de este derecho. Lo especifica así las condiciones generales en los primeros artículos. Déjenme, es buena pregunta, lo vamos a analizar. A ver, permítanme. Si estoy de acuerdo, sí, es importante que lo sepan. Aquí está.
El presente reglamento es la observancia obligatoria para funcionarios, jefes y empleados de la Secretaría de Educación Pública. Está englobando a todos los federalizados. Y tiene por objeto fijar las condiciones generales de trabajo del personal de base de la misma dependencia. Aquí está, personal de base, ¿sí? En los términos de lo dispuesto por los artículos 63 y 64 de otro reglamento estatutario y normativo, que es el Estatuto Jurídico de los Trabajadores del Servicio de los Poderes de la Unión, que ya después lo leeremos, está muy generalizado, no valdría tanto la pena, pero a quien le guste profundizar en estos temas, con todo gusto. Entonces, partiendo de ahí, mi maestra, sí aplica para el PAE, para el personal de apoyo y asistencia a la educación, estos criterios también, ¿verdad? E incluso por ahí está otro reglamento, lo voy a tener que sacar. No lo quería exponer, pero lo voy a compartir también sobre el caso, sobre cómo se cubren estas vacantes. Porque a veces he sabido, en esos años que fui coordinador regional, que hay quien otorga las licencias y le piden a los compañeros que paguen la licencia. Pues entonces, ¿cuál licencia? ¿Cuál derecho? ¿No? Entonces es importante, lo vamos a analizar poco a poquito, vamos a ir caminando con el tema. Vámonos entonces a lo que nos llama. Definición. En el estado de Jalisco, conforme a lo establecido por la fracción tercera del artículo 52 de este reglamento de las condiciones generales de trabajo, lo que leímos hace un momento, esta prestación consiste en otorgar al personal docente y apoyo y asistencia a la educación, ya vio mi maestra, que prestan sus servicios en el subsistema integrado de la Secretaría de Educación del estado de Jalisco, que es el federalizado. Licencias con goce de sueldo hasta por 3 días en 3 ocasiones distintas, separadas cuando menos por un mes dentro de cada año calendario. Ojo, enero, diciembre, no julio, agosto o agosto, julio, ¿no? Es enero a diciembre es cuando aplican el conteo de las licencias o de las solicitudes de licencias económicas. ¿De acuerdo? Ahí tomen nota, ahí está ese dato. Este tipo de licencias se conocen como licencias económicas o días económicos, que para el caso es lo mismo. ¿A qué personal se le otorga? Esta prestación se otorga a los trabajadores docentes y de apoyo a asistencia a la educación con tipo de nombramiento 9, que es alta inicial, alta 10, alta definitiva, y 95, que es interinato ilimitado. Es cuando te dan tu base y todavía no pasan los 6 meses para que te basifiquen. Esos son los interinos ilimitados, que cuenten con cuando menos 6 meses de servicios ininterrumpidos. Ahí debería decir ininterrumpidos, ahí dicen interrumpidos. ¿Qué es esto? Si tú acabas de ingresar al sistema, tendrás que dejar que pasen 6 meses y un día para poder tener derecho a la licencia económica. Si te fuiste de licencia sin goce de sueldo, ya sea por asuntos particulares o la licencia por artículo 43, reanudas, tendrás que esperar 6 meses, un día para poder volver a ejercer de este derecho, ¿verdad? Entonces así es como funciona, o a esto a lo que se refiere. Vamos siguiéndole con el tema. Criterios de autorización de la prestación. ¿Qué criterios debe tomar el directivo para esta prestación? Estas licencias económicas con goce de sueldo podrán ser concedidas por directores generales, directores de área, directores de las delegaciones regionales de las DERCES, por los jefes de sector y de enseñanza, directores de los planteles escolares, jefes de departamento y por los jefes de las unidades regionales de servicios educativos del subsistema integrado de la Secretaría de Educación bajo su responsabilidad. Ojo con esto, porque aquí podríamos caer en un error interpretativo. Ellos en cada área pueden otorgar una licencia económica. El jefe de la DERCE a su personal que tiene a cargo en la DERCE. El jefe de sector al personal que tiene a cargo en el sector, en la oficina del sector. Supervisor escolar en el área que él tiene, que es la supervisión escolar. Y directivo en su escuela, ¿de acuerdo? Eso es importante aclararlo. Dice mi compañero, preguntaba mi compañera Marisa Cruz Huerta. Buenos días, cuando nos casamos al civil tenemos derecho a algún permiso, solamente padre tiene derecho a 5 días. Dice, a ver, eso ya lo respondimos, mi maestro Oscar. ¿Quién más? Bueno, seguimos. Se debe dar aviso correspondiente al Departamento de Normatividad, Control y Evaluación Operativa, tratándose del personal adscrito a las oficinas centrales. Estamos hablando de la Secretaría de Educación Jalisco. Ya las oficinas dependientes de estas, cuando son allí las licencias. A la coordinación del personal de las DERCES, de la zona metropolitana de Guadalajara,
cuando se refiere al personal adscrito a cada delegación regional de la Secretaría de Educación Jalisco, a la coordinación administrativa, bla, bla, bla. ¿Qué es esto? Cada inicio de mes, compañeras, compañeros, los supervisores solicitan a los directivos las incidencias del mes. ¿Qué es esto? El listado que se dio de las incidencias que se presentaron durante el mes. Licencias médicas, licencias económicas, algún compañero se fue de licencia por artículo 43, todas las licencias que se suscitaron durante el mes. Y el supervisor deberá enviar estos reportes a las DERCES cada mes prácticamente, ¿verdad? Entonces a eso se refiere. Se podrán otorgar hasta por un máximo de 3 días, ojo, de 1 a 3 días, en 3 ocasiones distintas, separadas cuando menos por un mes dentro de cada año. Ya habíamos dicho, como dice el siguiente punto, para efectos de esta prestación, el término de un año se considera el comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre. Porque hay compañeras o compañeros directivos, no en la mala fe, sino por desconocimiento, que lo aplican por ciclo escolar. Entonces, para que lo tengan ahí en cuenta y tomen nota. Se podrán conceder las licencias económicas junto a fin de semana o días festivos oficiales, siempre y cuando no afecten el servicio que prestan los trabajadores. Y este tema es bien interesante, hay quien las niega hasta porque se atraviesa el fin de semana. Aquí lo dice específico, se puede junto a fin de semana, junto a días festivos, siempre y cuando no afecten el servicio que prestan los trabajadores. Y les voy a compartir algo que me compartió un auditor, porque cuando fui encargado de dirección llegó auditoría a mi escuela, a la zona. Cuestiones políticas, se acercaba en aquel entonces el relevo seccional del 2016 y nos mandaron auditores a nuestras escuelas. Y llegó el auditor y le preguntaba sobre varias diversidades de estas cosas. De hecho, él fue quien me compartió alguna normatividad que les voy a presentar hoy. Y me comentaba que incluso si tú solicitabas el viernes, lunes y martes, era viable que se te otorgara, porque la ley no lo contradice. Entonces, si pedías jueves, viernes, lunes, se podría. Pero aquí vamos a entrar al desconocimiento directivo, que no los otorgan. Y bueno, dices, dame miércoles, jueves, viernes, o lunes, martes, miércoles, ¿no? Entonces ya cabe negociar allí. Entonces, pero pues sí se puede, pero no lo otorgan. Entonces, y es por desconocimiento, ¿eh? Y lo malo es que ningún reglamento lo especifica. Pero sí es cierto, lo que no está contemplado en la ley es permitido, ¿verdad? Entonces, pero bueno. Requisitos para el otorgamiento de esta licencia. Cada trabajador debe contar con tarjeta en el control de asistencia respectivo. Eso estamos hablando en secundarias, donde más se da que hay un control de asistencia, que hay un área de control de asistencia. En primarias apenas tenemos al director, no tenemos ni administrativos ni subdirector. Habrá algunas que sí, pero somos más primarias las que no la tienen, ni los preescolares ni hablar. Tener una antigüedad de por lo menos 6 meses de tiempo ininterrumpido de servicios prestados sin haber disfrutado de licencia sin goce de sueldo dentro de dicho periodo. Lo que les decía, si regresas de una licencia sin goce de sueldo, ya sea artículo 43 o asuntos particulares, deberás esperar 6 meses un día. No se confunda con la licencia médica. La licencia médica es una licencia con goce de sueldo. Si el compañero gozó su licencia médica por 3 meses, o 2 meses, o independientemente de su padecimiento y su licencia que le otorgó el ISSSTE, tiene derecho a licencia económica, ¿eh? Entonces eso ténganlo contemplado. El plazo máximo para solicitar este tipo de licencias será de 3 días hábiles antes de su inicio, sin excepción, y deberán entregarse en el área de control de asistencias correspondiente. Es el caso del directivo, ¿no? En preescolar, primaria y en secundarias hay un área que casi siempre caen en la subdirección escolar. Es lo que te está diciendo, que ahí lo hagas llegar. Plazo máximo 3 días. Si alguna solicitud de licencia económica fuera rechazada a través del personal responsable del control de asistencias, reitero, directivo o el área que se designó en la escuela secundaria para la cuestión de las asistencias y permisos, al día siguiente de su presentación debe notificarle el rechazo y el motivo de este a la persona interesada, y esto no sucede a efecto de evitar que se ausente de sus labores sin la debida autorización. A veces hay compañeras y compañeros que incluso programan alguna actividad, alguna cita médica, alguna vacación o alguna situación personal a largo plazo. Llega con el director, le presenta la solicitud y el director luego te contesto. Y pasan los días, pasan los meses y llega el momento y ¿sabes qué? No puedo, no te lo voy a dar. No funciona así.
Es importante para mis directivos, para que eviten conflictos, que determinen en el área de control que utilizan en el caso de secundarias y en el caso de primarias, que en la inmediatez al día siguiente le respondas al compañero si le autoriza o no la licencia. Si le autoriza la licencia, simplemente se firma de visto bueno la solicitud de licencia que presentó y es todo. Si no se autoriza, deberás notificarle por escrito, o deberías notificarle por escrito al compañero docente o de PAE o de la parte directiva que tengas a tu disposición el motivo de por qué no te puedes ir de licencia y que está rechazada la solicitud. Porque vuelvo a recalcar, no es a criterio del directivo así nada más, no te doy los días porque no quiero, punto. Debe haber una justificación. ¿Obstaculiza el servicio educativo? Sí. ¿Por qué? Porque ese día tenemos programado un evento con los padres de familia, o hay reuniones de padres de familia, o tenemos un festival, o tenemos organizado en la escuela una actividad que es importante tu presencia. Por eso no te puedo otorgar, pero después sí te la puedo otorgar. Pero no, la parte directiva, y lo digo con mucho respeto y sin generalizar, se monta en su macho y no te lo otorgo simplemente porque no quiero. Y no va por ahí, porque puede ser constitutivo de un delito que es el abuso de poder y el acoso laboral, si es que hay algunas redencillas ahí personales, y si hay pruebas, procede en donde tenga que proceder. Días pasados me decía una compañera que en jurídico de la secretaría o en otra instancia como derechos humanos, ellos actúan inmediatamente cuando llega un padre de familia y hay que intervenir contra los maestros, pero no intervienen cuando hay moving, que es el acoso laboral, ¿verdad? Y el abuso de poder. Pero si te vas a instancias como fiscalías, te vas a instancias a la protección de derechos de la mujer, protección de derechos de los menores, allí sí proceden. Entonces evitemos ese tipo de problemas, porque aquí lo vamos a estar exponiendo y lo vamos a dar ese caminito, y es importante evitar este tipo de problemas. Y que mejor, bueno, si es tu derecho, disfrútalo, pero ahorita no se puede y te lo fundamento por escrito el motivo del por qué, ¿verdad? Bien, dice, si alguna solicitud de licencia fuera rechazada, ojo con esto, a través del personal responsable, entonces se le debe notificar por escrito el motivo del por qué no. El motivo por qué no. Los trabajadores que durante el año y que por necesidades del trabajo o cualquier otra circunstancia no hayan podido disfrutar de esta prestación, no podrán acumularla para el año siguiente. Y ojo con esto, hay normatividad, compañeras y compañeros, que dice que si tú no disfrutaste de tus licencias económicas, tienes derecho a que se te reintegre. Se te reintegre una cuestión económica por no haber disfrutado este derecho. No se confundan, eso es para los federales. Recuerden, nosotros somos federalizados, ¿sí? Entonces, si nosotros, porque a ellos les deducen quincenalmente una cuestión económica por ahí quincenal, y por eso se les reintegra, a nosotros no, ¿verdad? Entonces, con nosotros, si no disfrutaste tus 9 días económicos en tus 3 ocasiones distintas, ya no se acumula, no te pagan nada, ni te debo ni me debes. Hay compañeros que no ejercen su derecho a la licencia económica porque tienen aquella cuestión ética o profesional que ellos consideran desde su punto de vista de que primero es el trabajo y aquí estamos firmes, y es válido esa forma de pensar. Pero también, si tienes el derecho y lo puedes disfrutar y lo puedes ejercer para algún trámite personal, para disfrutarlo con tu familia, por alguna enfermedad que no esté cubierta en el mapa de prestaciones de ausencias escolares, pues bueno, ejércelo, ahí está tu derecho, ¿no? Ni más te van a pagar más, ni te van a pagar menos. Entonces, pero ahí está el derecho, lo dejo a criterio de cada quien y pensar de cada quien, que es respetable como siempre. Dice, los trabajadores, periodo de solicitud. El periodo para la solicitud, autorización y trámite a ver si no me brinqué. No, estamos bien, perdón, es que son 4 hojas y se me hizo muy poquito. El periodo para la solicitud, autorización y trámite de las licencias económicas se suspenderá 15 días antes del inicio de cada periodo vacacional y se reanudará 15 días después de reinicio de actividades. Ojo con lo que voy a decir aquí. Estos son criterios normativos establecidos por la Secretaría de Educación Jalisco. Si nos metiéramos, que nadie lo va a hacer, en una cuestión jurídica y lo demandáramos ante un tribunal de conciliación y arbitraje, esto incluso es antijurídico.
porque no lo establece así las condiciones generales de trabajo. Y no se debería de suspender. Vamos a decir, en el primer orden jerárquico, como es un criterio expedido por la autoridad educativa local, es válido, Si tú lo demandas ante algún tribunal de conciliación y arbitraje, esto queda sin efecto. Y ya estamos hablando de ir a un segundo escalón de jerarquía legal. Pero ¿cuánto te va a costar? ¿Y te conviene? ¿Te reditúa? Entonces eso ya es valores entendidos, ¿no? Lo que tú puedas sustraer de esto. Entonces 15 días antes, 15 días después de disfrutar un periodo vacacional, se suspende el otorgamiento de licencias. Por lo que será importante el otorgamiento de dichas licencias económicas dentro de los 15 días anteriores o posteriores a un periodo vacacional, incluyendo los descansos compensatorios por guardias efectuadas en vacaciones. Esto es para mis compañeros de personal de apoyo personal de apoyo asistencia a la educación. Ellos en los meses de julio y agosto, a veces la Secretaría de Educación Jalisco les dan sus 10 días porque se entiende que es un receso vacacional. Ellos tienen que seguir laborando, tienen que seguir haciendo sus guardias y pueden solicitar dentro de esas guardias, pueden solicitar sus licencias económicas, que es distinto a los periodos vacacionales, que también se me confunden ahí los directivos. Las vacaciones, todos los trabajadores en este país tienen derecho a vacaciones que se dan en México, se dan en Semana Santa y se dan en diciembre, ¿sí? Y no se les puede negar ni se les puede obligar a asistir a la escuela nada más porque se le ocurrió al director. O negociar ambos para que esos 10 días de vacaciones que se otorgan en esos dos periodos vacacionales los tome posteriormente, ¿sí? Igual en el receso escolar es obligatorio, pero la Secretaría saca desde sus órganos de gobierno, expide un comunicado, una circular, donde le da 10 días al trabajador del PAE para que descanse y que si no se los puedes dar en el receso, se los repongas después. Son 10 días que otorga la Secretaría de Educación Jalisco al personal de PAE, y que también por ahí está el 21 de julio, que es un día feriado para ellos, pero lamentablemente a nivel nacional, en una negociación nacional, pero lamentablemente aquí no se han preocupado por negociar para que se otorgue de manera oficial y reconocida por la Secretaría el 21 de julio. Pero pídelo, está en la minuta de acuerdo con la Secretaría de Educación Pública y deberían darte ese 21 de julio como un día feriado. Improcedencias para su asignación, esto es importante. Es improcedente este permiso cuando el personal haya disfrutado el trabajador durante los 6 meses ininterrumpidos de servicio mínimos que se requieran para el otorgamiento de esta presentación de licencia por cualquier motivo sin goce de sueldo. Licencias médicas tienen goce de sueldo, licencias por gravidez, goce de sueldo, licencias por amamantamiento o lactancia materna, tiene derecho. Solo las que no tienen derecho al goce de sueldo son las que entran en este primer punto, para que no se confundan. Licencias sin goce de sueldo, las que identifico en la inmediatez, artículo 43, que son licencias sindicales y asuntos particulares, nada más, ¿sí? Percibir sus remuneraciones con cargo a la partida de honorarios. Estamos hablando de personal supernumerario, por ejemplo. Si el nombramiento que tiene asignado es de interino limitado, mis compañeros interinos no pueden gozar de este derecho. Código 20 en su formato único. Si no es presentada la solicitud de licencia económica firmada por el titular correspondiente al control de asistencia, que puede ser el directivo o subdirector en secundarias, con un mínimo de 3 días hábiles anteriores a la fecha que se inicie la licencia. 3 días antes, compañeras, compañeros, que vayan a solicitar una licencia económica, mínimo 3 días antes debes presentar tu solicitud. No un día antes, no 15 minutos antes. 3 días antes para que se te otorgue la licencia, o puedes hacerlo mucho antes, no necesariamente 3 días antes. Si lo puedes hablar porque tienes programado algunas cuestiones personales, puedes platicarlo con la escuela. En días pasados suscitó un comentario en el consejo técnico en mi escuela de que había compañeros en otras escuelas, o fue una llamada telefónica de una compañera, creo, donde decía que ya toda la escuela tenía su calendario de licencias económicas. Creo que sería lo más adecuado. Sería lo más adecuado, y lo planteó como una manera antiética, pero considero que sería lo más adecuado porque el director ya tiene programado qué días y cómo puede darle las licencias y qué va a hacer ese día, ¿verdad? Se aventura pues también a predecir el futuro, que tal vez en esos días se ocupe para otras cosas, y una vez que le firma licencia ya no se puede echar para atrás. Entonces,
es bueno tener calendarizado las licencias económicas como sugerencia, porque ya sabrás tú en qué momento vas a tener que subsanar esa vacante temporal con goce de sueldo en tu escuela, tú como directivo y por organización de tu escuela, ¿no? Que mejor tener ya un calendario y decir, a ver, estas fechas se me va este maestro, lo voy a subsanar aquí y vamos a hacer esto y vamos a hacer estas actividades y tal y tal, ¿no? Y no por eso querrá decir que es obligatorio, tampoco dice que es a fuerza, es a manera de organización, lo que a ti te convenga y te facilite tu gestión escolar. Vámonos a una circular que, aunque se expidió en el 2009, el 12 de marzo, sigue vigente. Mis compañeras y compañeros, no crean ustedes que porque se expidió hace mucho, estamos hablando de las condiciones generales de 1946 y están vigentes. Y las circulares, no porque se expidieron hace 15, 20, 30 años, ya dejaron de surtir efectos. Están vigentes. Mientras no haya una circular que contravenga o que la misma circular mencione que pierde efectos a partir de tal fecha, las circulares siguen vigentes. Son las únicas formas que pueden perder vigencia. Que una cuestión normativa o legal les quite la vigencia, que una circular de del mismo nivel jerárquico le quite la vigencia, o que la misma circular en alguna parte del documento establezca que va a perder vigencia en tal fecha. Solamente de esas tres formas pierden vigencia. ¿De acuerdo? No lo digo yo, así lo establecen las leyes y los ordenamientos civiles. Zapopan, Jalisco, 12 de marzo de 2009. Esta circular habla de cuántos compañeros se pueden ir de licencia al mismo tiempo. ¿Sí? A veces decimos los directivos, no, porque ya le di licencia a aquel y no te puedo dar licencia a ti. No, compañeros, esto está reglamentado también. O a veces que se nos van 3 o 4 cuando la escuela no puede faltar más de 3 o más de 2. Entonces esto es importante. Voy a quitar el cuerpo de la circular y vámonos a lo que es. Ya expliqué para qué es esta circular. Igual si le quieren poner pausa, ya está lo de arriba. Escuelas secundarias con estructura hasta 18 grupos por turno, que tiene 18 grupos por turno, hasta 18, no más. Puede darle licencia económica de manera conjunta a un auxiliar de mantenimiento y servicio, a un administrativo, a un prefecto o tecnólogo y a 2 docentes. Al mismo tiempo, todo ese personal se puede ir de licencia. Ni 2 auxiliares de mantenimiento y servicio, ni 2 administrativos, ni 2 tecnólogos, ni 2 prefectos, ni 4 docentes, ni 3, solamente 2 docentes y uno de cada uno de esa estructura organizacional que te presento allí. Si tu secundaria es más grande y tiene 19 grupos o más, el directivo o el área de control de asistencia podrá otorgar una licencia económica de manera conjunta a un auxiliar de servicio y mantenimiento, a un administrativo, a un prefecto, a un tecnólogo y a 3 docentes. Más no se puede aquí en Jalisco. Primarias con una estructura de hasta 6 grupos. Se le puede dar a un administrativo, si es que lo tiene, a un auxiliar de servicio y mantenimiento, a un docente y a un maestro de labores. Estamos hablando de artes si es que tuviera maestro de artísticas. Entonces solamente a uno. A un administrativo, a un auxiliar de servicios y a un docente, ¿sí? A los 3 juntos se les puede dar sin problema. Con estructura de 7 a 12 grupos, a la vez le puedes dar a un administrativo, a un auxiliar de servicio, a 2 docentes y a un maestro de labores. Si tu escuela primaria es de 7 a 12 grupos que atiende la escuela. Ojo, de 7 a 12. En el caso de que tenga 13 o más grupos, que sea una escuela grande, entonces le puede dar permiso al administrativo, al auxiliar de servicio y mantenimiento, a uno solo, a 3 docentes y a un maestro de labores. Si se fijan, al PAE es 1 por vez y a los docentes hay de 1 hasta 3. Entonces depende del tamaño de la escuela. Entonces 3 docentes al mismo tiempo podrán gozar de una licencia económica en una escuela con una estructura de 13 grupos en adelante. En educación especial, en USAER, a uno de apoyo y asistencia a la educación, a un docente y a un paradocente. En los CAM, con estructura de 6 grupos, a uno de apoyo de asistencia a la educación, a un docente y a un paradocente, nada más. Si tiene más de 7 grupos, o a un personal de apoyo, a 2 docentes y a un paradocente. En educación inicial, a un auxiliar de servicio y mantenimiento y o administrativo y a un docente. Aquí cambia, es uno de administración o a uno de servicio, no a los 2, uno. Educación preescolar,
con estructura de hasta 3 grupos, a uno a un intendente, vamos a decirlo así, a una educadora y a una niñera y o maestro de música. Si tiene estructura de 4 grupos o más, a un auxiliar de servicio y mantenimiento, a 2 educadoras y a una niñera y o maestro de música. A la vez, todos estos, compañeros, es importante que consideremos y sepamos y estemos conscientes que es en escuelas con este tipo de estructuras, ¿sí? ¿Qué es esto? Que todos ellos de manera conjunta pueden gozar de licencia económica. No es o uno de estos y los demás los castigo. No, puedes todos juntos. Si llega una cuestión en tu escuela que te piden 5 licencias económicas, este personal las puedes otorgar y no tendrás trascendencias legales, administrativas o jurídicas en caso de que llegue un auditor, ¿sí? Ahí está la circular, es de ellos. Es más, si no me crees, deja que llegue auditoría y pregúntale y te lo van a decir, pero para que llegue auditoría tendrán que solicitarla, ya sea tu supervisor, tu jefe de sector, un padre de familia o hasta algún maestro para que te hagan una auditoría. Pero o ve directamente al órgano de control interno de secretaría y ahí te van a decir que esa circular está vigente. Entonces, esto es como se arma. Ahorita me doy tiempo para las preguntas, ¿de acuerdo? Vámonos a los criterios generales del CAS. Compañeras, compañeros, decirle a un compañero que le vas a otorgar la licencia económica, que pague su licencia económica, te tengo que decir que le estás violentando un derecho. E incluso estás incurriendo en una cuestión legal delicada. No puedes hacer esto. Deberás buscar tú la manera de poder subsanar la inasistencia. Estoy checando acá en pantalla que se vea y creo que no se alcanza a ver bien, ¿verdad? Déjenme lo minimizo. Déjenlo retiro poquito para que se vea completo. Ahí está. Bien, ahí habla el CAS de muchas cosas, de cómo son los ingresos, los egresos, y aquí está. Reemplazos temporales de maestros e intendentes, de administrativos no, de ATPs tampoco. Solamente docentes e intendentes podrán ser pagados para que lo supla alguien, ¿sí? Según el CAS, y el CAS te lo va a justificar. Solo se paga a maestros frente a grupo e intendentes, dice. No se autoriza el pago por reemplazo cuando se cuente con maestro auxiliar ATP. Ojo, cuando saqué esto hace un año, allá cuando estaba en la organización sindical todavía, en la sección 16, muchos ya querían meter al ATP de zona a trabajar en sus salones. No, está hablando del ATP de escuela, porque se supone con la reforma 2013 estaba esa figura del ATP en la zona, en la escuela, perdón. Pues no lo hay. Entonces, en este caso, pues se le deberá pagar al maestro para que cubran. Bueno, se deberá pagar un maestro para que le cubran este grupo. Se puede. Este deberá de cubrir las ausencias de los maestros y secundarias de los prefectos. Y en secundarias, no quiero revolver. Los ATPs en las primarias y preescolares que no lo hay, si lo tuvieras, ellos son los que tienen que cubrir esas vacantes temporales. En secundaria son los prefectos. Si en secundaria sí hay prefectos, cuando falta un maestro, el prefecto, y creo que eso nos queda muy claro, los prefectos son los que cuidan los grupos y se encargan de los grupos. Se autoriza el pago por reemplazos temporales de maestros por incapacidad médica, licencia económica. Porque déjenles comento, hay quien se ha atrevido a cobrarles a sus trabajadores a cargo o en su administración hasta por incapacidad médica, hasta les piden trabajo en línea. De veras, no porque desconozcamos la ley podemos presumir que desconocemos de ella, ¿verdad? Las incapacidades, toda aquella licencia que se otorga con goce de sueldo, sin goce de sueldo, exime al trabajador de darle continuidad al trabajo porque se entiende o que está incapacitado o que no le están pagando o que tiene un derecho ejerciendo. Entonces yo no lo puedo obligar a mandar trabajos, yo no lo puedo mandar a que me pague la ausencia. Eso es problema ya del director, es el problema del director. E incluso, bueno, ahorita me meto en ese tema. Se pagan licencias económicas, ojo, citas médicas. Si es dentro de la localidad, solo se justifica entrada o salida, anexando copia del comprobante especificando tiempo de ausencia, porque hay una circular que protege al trabajador que vaya a una cita médica liste, pero ese es otro tema, ¿verdad? Eso sí, en las constancias de citas médicas,
el ISSSTE pone los horarios de entrada del trabajador al ISSSTE y la salida, y es lo único que le cubre, no le cubre más, ¿verdad? Porque también hay quien le dan la mano y agarra la pata, como dicen coloquialmente, ¿no? Entonces, bueno, pero ese es otro tema, ya hablaremos después de ese otro tema. Para cursos o capacitación, y bueno, ya lo demás no les interesa porque es licencia económica, no nos abramos a más temas. Anexando copia del trámite realizado, la solicitud de licencia, el talón de cheque y la INE. Lo anexa el director y lo mete ahí en el CAS. Ya le dirá la encargada del CAS en las DERCES, porque cada DERCE tiene sus disposiciones aquí en nuestro estado de Jalisco. No sé por qué no se ha podido normar que todo sea igual, pero bueno. Entonces ya anexa eso y con eso justifica la inasistencia. Si no hay CAS, bueno, el manual de funciones dice que el directivo debe entrarle a los trancazos en el grupo. Pero bueno, hay muchas estrategias para poder solventar la ausencia de un docente, ¿de acuerdo? Bien, me voy a las preguntas porque prácticamente hemos terminado con el tema. Dice el maestro Oscar: aunque CAS puede solventar el pago para cubrir el grupo, el director se expone siendo el responsable directo de cualquier situación y cualquier índole que suceda en el grupo. Queda en desventaja el directivo, con toda razón, porque además la secretaría es medio incongruente. Te dice que no puedes contratar docentes. Ok, no los contrato. Y te dice CAS que sí puedes pagar pagar un reemplazo. Eso tú lo determinas como directivo. Valora causas, consecuencias, porque tampoco puedes suspender grupos. Y hay muchas cosas que no se pueden hacer, que se hacen y que no hay problema. Lo que te digo, finalmente cuando llegue el auditor te va a decir esto no se hace, y te va a hacer la observación y tú deberás modificar la praxis. No es que lleguen y te van a castigar y te van a cortar la cabeza, no. Simplemente hay estrategias que puedes implementar. La primera de ellas es que el director debe cubrir la ausencia en el grupo. Pero si estamos viendo que hay una circular en el estado de Jalisco, que les digo que son incongruentes, donde te permite la falta hasta de 3 docentes según el tamaño de tu escuela, no vas a ser tú el que va a estar en los 3 grupos. ¿Cómo le vas a hacer? Entonces aquí entra esta parte: reemplazo temporal de maestros e intendentes. Dale el cuidado, pide a alguien que cubra ese grupo, págale y está pendiente de esos grupos. Vaya, hay estrategias. Y bueno, entramos en estas cuestiones que en una cuestión de demandas jurídicas y demás, aportando pruebas las puedes ganar, mi estimado maestro Oscar. Dice, vámonos a las más preguntas. Dice, entonces no se pueden empalmar días entre permisos. Se pueden... Sí, no confundamos. Si llega fin de semana, se pueden agarrar los 3 días más el día festivo, vaya, o el fin de semana. Si todos los maestros, los que comentamos en la circular, te piden hasta 3 maestros en una escuela grande, se los puedes dar, no hay problema. Ojo con esto. Dice, ¿dónde puedo bajar el documento que tiene esos puntos de los días económicos? Se los comparto aquí en mi perfil de Facebook, mi maestra, con todo gusto. Terminando la sesión en vivo, se los comparto con mucho gusto en el Drive. Entonces, si en una escuela de 6 docentes, un director y uno de educación física, el CAS pudiera pagar hasta 72 días y a 200 el día de suplencia, serían 14,400. Usted cumpla con lo que piden los documentos, los del CAS, y no hay ningún problema, así sean 500,000 pesos, estimado maestro. Entonces, vaya, la cantidad es lo de menos. Lo demás es cómo lo vas a organizar tú, cómo lo vas a plantear y cómo lo vas a cubrir. Pero no por cuestiones económicas se va a negar un derecho irrenunciable del trabajador o trabajadora, porque incluso tú tienes ese derecho, ¿verdad? Entonces imagínate que te diga el supervisor: oye, mi estimado, pues no tenemos quien te cubra y yo no me voy a ir a la escuela a cubrir ni me voy a hacer cargo. Ahí pones al de guardia, y el de guardia, ¿por qué se va a hacer cargo de la escuela? Entonces, no te vas de licencia porque, pues ¿cómo? No, estas cosas no funcionan así. Debemos nosotros valorar cómo lo vamos a solventar, y aquí entra la pericia administrativa del directivo, cómo lo va a organizar. Por eso decía yo, si tienes un calendario, inicio de ciclo escolar, que te pongas de acuerdo y dónde, pues qué bueno, ¿no? Tienes mayor organización y ya vas tú viendo cómo vas a solventar esa vacancia. Eso es lo que nos dejan de tarea nosotros en las escuelas, vaya. No se preocupe, maestro Oscar, para eso hacemos los en vivos, si no hacemos video y ya con eso, ¿no? Pregunten lo que sea necesario, con mucho gusto. Dice, profe, muchísimas gracias, disculpe tanta pregunta, pero sí se deben unificar criterios. Eso es lo que considero importante. Así como hace sus webinars deberían explicar esto. De verdad, muchas gracias por su tiempo y explicación. Falta y urge en el estado de Jalisco y en la sección 16.
Muchas gracias, maestro. Ahí estuvimos haciendo estas actividades. Usted fue parte de los que nos acompañaron en los diversos en vivos y lo vamos a seguir haciendo ahora desde el ámbito particular, desde su podcast informativo, que cual les invito se suscriban, me ayuden compartiendo, comentando, reaccionando. Y bueno, eso es el ámbito normativo legal que hay, mis estimados compañeras y compañeros, que espero que este video les haya funcionado, ha sido de su agrado, le hayan comprendido. Y las disposiciones legales les invito a agregarse al grupo de Facebook que tenemos, se los voy a compartir en este momento, permítanme, se los voy a compartir para que se unan. Y ahí hay un apartado donde dice archivos y ahí es donde voy subiendo todas las disposiciones legales. Lo he abandonado un poco porque no sé qué sucede con Facebook. Que pues me esconde los videos que hacemos en YouTube. Ha de ser competencia, mera competencia. Pero de repente también los grupos, de ser un poco participativos, se apagan bastante, ¿no? Yo creo que ahorita me tienen castigado por andar peleándome ahí de cuestiones políticas en redes. Pero se apagan bastante y parece ser que no llega la información a los integrantes del grupo. Pero de todas maneras se los comparto y ahorita en un momento les subo esas disposiciones. Ahí está, ya se los dejé. Les comparto esas disposiciones que les acabo de compartir para que las puedan descargar. Recuerdo haberlas subido ya nomás es que se me metan al apartado de archivos y ahí las van a encontrar. Si no, ahorita los vuelvo a subir, en un momento lo reviso y lo subo con todo gusto, ¿no? Entonces, les agradezco la atención. Es dominguito, no hicimos episodio de podcast, por eso recurrimos a esto. Ahí incluso les dejé compañeras, sí está, miren. Criterios de licencias económicas, circular 6, licencias económicas simultáneas. Creo que hasta les dejé la solicitud de licencia. No la he dejado. Como voy a compartir una solicitud de licencia, un formato para que se puedan basar en él y lo elaboren, o en ese mismo que ustedes gusten. Ahí se los voy a subir ahorita para que lo puedan descargar y puedan hacerlo todo de manera conforme lo habíamos leído, ¿no? Conforme lo habíamos platicado en este en vivo. Compañeras, compañeros, sigo leyendo. Muchas gracias, maestro Rigel Q. A usted, mi maestra Martita, un gusto, un abrazote para usted. La maestra Mariana, hola, ya pedí mis 3 días económicos porque me sentía mal y la DIRE me los autorizó. Y a la mera hora fue incapacidad y mi duda es si ya pedí mis 3 días económicos, sugiero negociarlo con la directora antes de que mande a reporte a las DERCE. Maestra, pues fue una incapacidad médica, écheme la mano, ¿no? Pues hay que romper el papel y demás, no hay ningún problema. Si ya se reportó en DERCE, se perdieron los 3 días. Maestra Miroslava, gracias a usted por estar en vivo. Maestra Maiden, información muy valiosa, le mando un abrazo a usted. Maestra Arlet, gracias a usted por vernos, aquí estamos a la orden. Y maestra Alejandra, un abrazote para usted. Les deseo un excelente fin de semana. Lo que queda de él, les mando un fuerte abrazo. Este video, si lo quieren compartir, lo voy a subir a YouTube. En este momento que lo termine de platicarles, lo subo a YouTube y me ayudan mucho compartiendo más de YouTube que en Facebook. Entonces, si me ayudan en YouTube, me ayudan a seguir creciendo ese canal informativo. Les mando un fuerte abrazo, muchas gracias, soy el profesor Rigel Q y muchas gracias por ver tu podcast informativo. Y la próxima semana estaré buscando la posibilidad de llegar al maestro Margarito Acosta Ávila. Es un personaje con mucho conocimiento en lo pedagógico, es muy catedrático, de alto nivel, y me gustaría que estuviera aquí presente para que nos hable del plan y programas de estudio. Eso sería importante porque vamos a ir al consejo técnico y vamos a hablar de los campos formativos, y ojalá te puedas dar la oportunidad de observar otros capítulos que ya subí. Llevamos 3 episodios, perdón. Uno hablamos con el supervisor Mario David Pupech, hablamos del protocolo de maltrato infantil. Un segundo de educación física con el maestro doctor Arturo Maya Meraz. Y la semana pasada estuvimos con el maestro Leocadio Arias Juárez, que hablamos de política sindical y política educativa. Les mando un fuerte abrazo, muchas gracias por su atención como siempre.